Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Esto es palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Juan nos presenta el momento en el que Jesús se aparece a sus discípulos después de su resurrección. En esta escena, los discípulos se encuentran reunidos en un lugar con miedo y encerrados por temor a los judíos. Jesús aparece en medio de ellos, les muestra sus manos y su costado, y les da su paz. Luego, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Esta breve porción del Evangelio nos ofrece varias enseñanzas significativas. En primer lugar, podemos reflexionar sobre el miedo y la inseguridad que experimentaban los discípulos en ese momento.
A pesar de haber sido testigos de la resurrección de Jesús, todavía se encontraban atemorizados y encerrados. Esto nos muestra la fragilidad humana y cómo el miedo puede limitarnos y paralizarnos en nuestra vida de fe. Sin embargo, la aparición de Jesús y su don de paz nos enseñan que su presencia puede superar cualquier temor y traer consuelo y serenidad a nuestras vidas. En segundo lugar, Jesús les muestra las marcas de sus heridas, las heridas de la crucifixión. Esto nos recuerda que la resurrección de Jesús no borró las señales de su sufrimiento, sino que las transformó en signos de su victoria sobre el pecado y la muerte. Estas heridas se convierten en un símbolo de su amor y de su poder redentor. Nos enseña que nuestras propias heridas y sufrimientos pueden transformarse por la gracia de Dios y convertirse en fuentes de sanación y testimonio para los demás. Jesús les otorga el don del Espíritu Santo y les da la autoridad para perdonar los pecados. Esto destaca la importancia del perdón y la reconciliación en la vida de los discípulos de Jesús. Nos muestra que el perdón no solo es un don que recibimos de Dios, sino también una responsabilidad que debemos ejercer hacia los demás. Jesús nos llama a ser instrumentos de su misericordia y perdón en el mundo, extendiendo la reconciliación y el amor de Dios a aquellos que nos rodean. El pasaje del Evangelio de Juan nos invita a superar nuestros miedos y recibir la paz que Jesús nos ofrece. Nos muestra cómo Jesús transforma nuestras heridas en signos de su amor redentor y nos confía la tarea de perdonar y reconciliar a otros en su nombre. Que esta reflexión nos anime a abrirnos a la presencia de Jesús, a recibir su paz y a ser portadores de su perdón y amor en el mundo. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.